Parecía que no había comido en días, de pie junto al anciano caído con sangre en los nudillos. Pero cuando esos 100 guerreros aparecieron en la cresta a la mañana siguiente, todos los habitantes de ese pueblo fronterizo comprenderían que habían presenciado algo mucho más grande que un simple acto de bondad. Sawyer Briggs se agazapó tras las cajas de madera frente al puesto comercial de Murphy, con el estómago rechinando contra su columna vertebral como dos trozos de cuero áspero. El sol caía a plomo sobre la polvorienta calle principal y podía oler el pan fresco desde el interior de la tienda, un aroma que le retorcía el estómago vacío de hambre desesperada. La ropa le colgaba suelta sobre su delgada figura, remendada y remendada, hasta que parecía más una colcha que una prenda de vestir. A través del sucio escaparate, observó al dueño de la tienda, un hombre corpulento de mirada cruel, discutiendo con un anciano nativo que se mantenía con serena dignidad, a pesar de la agresión verbal. Las curtidas manos del anciano aferraban una pequeña bolsa de cuero, y su cabello plateado, trenzado con cuentas tradicionales, reflejaba la intensa luz del sol que se filtraba a través del cristal. Ya les dije, gente, que no se comercia con los de su clase, espetó el dueño de la tienda, su voz resonando a través de las delgadas paredes. Tomen sus baratijas y váyanse antes de que llame al sheriff. Sawyer tensó la mandíbula al ver cómo el anciano enderezaba los hombros con silencioso orgullo. La voz del anciano se mantuvo firme, hablando en un inglés con acento sobre la necesidad de medicinas para su nieta enferma, ofreciendo artículos de hermosa artesanía a cambio. Pero el rostro del dueño de la tienda se sonrojaba cada vez más con cada palabra. El chico había visto suficiente crueldad en sus 16 años como para reconocerla al instante. Conocía esa mirada, la misma que había visto en los rostros de los hombres que pateaban perros callejeros solo porque podían. Algo frío y agudo se retorció en su pecho mientras veía cómo la dignidad del anciano era despojada poco a poco. Pero lo que Sawyer no sabía era que ese momento desencadenaría acontecimientos que sacudirían los cimientos del pequeño pueblo fronterizo y que la decisión que estaba a punto de tomar resonaría en las tierras tribales durante generaciones. El corazón de Sawyer latía con fuerza al ver a dos hombres más entrar en el puesto comercial, hombres que reconoció como los jornaleros de Clyde Hargrove. Sus botas retumbaban sobre el suelo de madera, y a través de la ventana podía verlos flanqueando al anciano nativo como lobos, rodeando a su presa herida. ¿Viejo sordo? Clyde Hargrove emergió de detrás del mostrador, con los puños carnosos apretados a los costados. Murphy te dijo que te fueras. Tal vez necesites ayuda para entender. La voz del anciano permaneció serena, pero Sawyer notó la tensión en sus curtidas manos. Mi nieta está muy enferma. Solo pido medicinas. Estos artículos valen mucho más de lo que necesito. Clyde rió, una risa áspera que le puso los pelos de punta a Sawyer. ¿Vale algo? Esta basura. Le arrebató la bolsa de cuero de las manos al anciano y vertió su contenido sobre el mostrador. Hermosos abalorios esparcidos por la superficie de madera. Patrones intrincados que denotaban horas de cuidadosa artesanía. Pero entonces Clyde hizo algo que heló la sangre de Sawyer. Barrió el mostrador con el brazo, haciendo que los preciosos objetos cayeran al suelo, y golpeó con fuerza con la bota un delicado collar que probablemente le había llevado meses crear. La compostura del anciano finalmente se quebró. Un sonido escapó de su garganta. No era exactamente un jadeo ni un grito, sino algo que denotaba un profundo dolor espiritual. En ese instante, Sawyer vio su propio reflejo en los ojos del anciano. La misma impotencia, el mismo hambre, la misma certeza inconmovible de que el mundo podía ser indescriptiblemente cruel con quienes no tenían nada
El delgado cuerpo de Sawyer temblaba mientras se apretaba contra la pared, con todos sus instintos gritándole que corriera, que se escondiera, que sobreviviera como siempre. Era solo un niño flacucho sin nada a su nombre excepto la ropa que llevaba puesta. ¿Qué podría hacer contra 3 hombres adultos? Pero cuando Clyde levantó la mano hacia el rostro del anciano, algo dentro de Sawyer se quebró como una rama seca y se encontró avanzando hacia la puerta antes de que su mente pudiera alcanzar a su cuerpo. La puerta del puesto comercial de Murphy se abrió de golpe con tanta fuerza que se estrelló con la pared, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. Sawyer estaba en la puerta, con el pecho agitado, como un espantapájaros que había cobrado vida. Su rostro pálido estaba rojo de determinación, y sus manos temblaban ligeramente a los costados, pero su voz atravesó el silencio atónito como una cuchilla. «Déjenlo en paz». Los 3 hombres se volvieron hacia él con expresiones que iban de la sorpresa a la diversión. Las cejas de Clyde Hargrove se alzaron al observar la apariencia del chico. La ropa raída, las mejillas hundidas, la delgadez desesperada que delataba demasiadas noches de hambre. Una lenta y cruel sonrisa se extendió por su rostro. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?». La voz de Clyde resumaba fingida preocupación. «Vaya, parece que no has comido bien en semanas. ¿Por qué no te vas antes de que te desplomes?». Sawyer sentía las piernas como agua bajo sus pies, y el corazón le latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en la habitación lo oían. Pero dio otro paso adelante, colocándose entre el anciano y los hombres contratados por Clyde. El anciano nativo lo miró con sorpresa, y algo que podría haber sido respeto brilló en sus ojos oscuros. «Dije que lo dejaras en paz», repitió Sawyer, con la voz más fuerte esta vez, a pesar del temblor que le temblaba todo el cuerpo. «No ha hecho nada malo». Uno de los hombres de Clyde, un tipo corpulento con brazos como troncos, soltó una risa áspera. «El chico se cree una especie de héroe. Quizás deberíamos enseñarle qué les pasa a los héroes por aquí». El anciano habló en voz baja, con su mano curtida extendiéndose hacia el hombro de Sawyer. «Joven, esta no es tu lucha. Estos hombres son peligrosos». Pero Sawyer se encogió de hombros ante el suave toque, con la mandíbula apretada con obstinada determinación. «No, señor, esta es precisamente mi lucha». Sus ojos no se apartaron del rostro de Clyde mientras seguía hablando. «He tenido hambre muchas veces. Sé lo que se siente cuando nadie te ayuda, cuando te miran como si no fueras nada. Pero nunca tuve a nadie que me defendiera». La diversión de Clyde se desvaneció, reemplazada por algo más siniestro. «Vaya, no eres nada, pero nunca tuve a nadie que me defendiera». La diversión de Clyde se desvaneció, reemplazada por algo más siniestro. «Vaya, estás cometiendo un grave error. ¿Tienes idea de con quién estás hablando? No importa quién seas», respondió Sawyer, sorprendido por su propia audacia. «Lo que importa es lo que haces, y lo que haces está mal». La habitación quedó en silencio, salvo por el sonido de una respiración y el ruido lejano de la calle. Sawyer sentía el sudor correrle por la espalda y tenía la boca completamente seca, pero se mantuvo firme. Pensó en todas las veces que había deseado que alguien, quien fuera, se acercara a ayudarlo cuando lo empujaban o lo rechazaban en tiendas y restaurantes. Pero lo que sucedió después pondría a prueba cada gramo de coraje del joven. Porque Clyde Hargrove no era el tipo de hombre que se echaba atrás en una pelea, sobre todo cuando lo retaba un chico medio muerto de hambre que parecía que apenas podía mantenerse en pie. El rostro de Clyde Hargrove se transformó en algo feo y amenazante al acercarse a Sawyer,
sus pesadas botas resonando siniestramente en el suelo de madera. El chico podía oler el aliento agrio del hombre y ver la red de vasos sanguíneos rotos en su nariz, signos de demasiadas noches pasadas, bebiendo para ahogar cualquier remordimiento que pudiera haber tenido. ¿Quieres ser un héroe, chico? La voz de Clyde se convirtió en un susurro peligroso. Déjame, te mostraré lo que les pasa a los héroes en mi pueblo. Su enorme puño se dirigió hacia la cara de Sawyer con una fuerza brutal, pero el chico había aprendido a ser rápido durante sus años en las calles. Se agachó justo a tiempo, sintiendo el viento del puñetazo alborotarle el pelo. El impulso de Clyde lo impulsó hacia adelante y se tambaleó ligeramente, con la cara roja de vergüenza y rabia. El anciano dio un paso al frente, con voz apremiante. Por favor, no hay necesidad de violencia. Me iré en silencio. Pero Clyde ya no podía razonar. Su orgullo había sido herido delante de sus hombres, y eso era algo que jamás podría tolerar. Agarró a Sawyer por la pechera de su camisa andrajosa y lo levantó del suelo con una facilidad aterradora. Los pies del chico colgaban indefensos mientras Clyde retiraba el otro puño. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Sawyer, a pesar de pesar casi 45 kilos más que él y estar completamente indefenso, miró a Clyde directamente a los ojos y le habló con una calma que sorprendió a todos, incluido a él mismo. Adelante, golpéame, pero eso no cambiará lo que eres. Las palabras flotaban en el aire como el humo del cañón de una pistola. El puño de Clyde temblaba con furia apenas contenida, y por un instante pareció seguro que atacaría. Pero algo en la mirada firme del chico lo hizo reflexionar. Ya no había miedo, solo una aceptación silenciosa, y una fuerza que parecía surgir de lo más profundo de su ser. El anciano observó este intercambio con creciente asombro. En sus 70 años, había presenciado muchos actos de valentía, pero había algo diferente en este flacucho chico blanco, que no tenía nada que ganar y mucho que perder al defender a un desconocido. Clyde apretó la camisa de Sawyer con más fuerza, y su voz se convirtió en un gruñido bajo. ¿Crees que eres mejor que yo, muchacho? ¿Crees que tus nobles palabras significan algo? No eres más que basura callejera, y eso es todo lo que serás. Tal vez, respondió Sawyer en voz baja, pero al menos puedo dormir por la noche. La simple honestidad de esas palabras pareció golpear a Clyde más fuerte que cualquier golpe físico. Su rostro reflejó una serie de expresiones: rabia, confusión y algo que podría haber sido vergüenza, antes de volver a la ira fría. Uno de sus hombres contratados se removió nervioso cerca de la puerta. Jefe, quizá deberíamos dejarlos ir. La gente empieza a congregarse afuera. De hecho, rostros curiosos habían empezado a asomarse a las ventanas, atraídos por la conmoción. La noticia corrió como la pólvora en un pequeño pueblo fronterizo, y ya se estaba formando una pequeña multitud en la calle. Sus voces creaban un murmullo ansioso que parecía presionar contra las paredes del puesto comercial. Pero Clyde Hargrove jamás se había echado atrás en una pelea, y no iba a empezar ahora, sobre todo delante de testigos que difundirían la historia por todo el territorio antes del anochecer. El puño de Clyde cayó como un martillo, pero en lugar de impactar en la cara de Sawyer, golpeó el brazo levantado del anciano. El anciano dio un paso al frente en el último segundo, amortiguando el golpe dirigido al muchacho. El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás, con el rostro curtido contorsionándose de dolor, pero permaneció de pie con la dignidad intacta. «Basta», dijo el anciano con firmeza, con una voz que parecía llenar toda la sala. «Tu lucha es conmigo, no contra este valiente joven». Sawyer sintió que sus pies tocaban el suelo cuando Clyde lo soltó.
con la atención del hombre ahora completamente centrada en el anciano nativo. Las piernas del chico casi se doblaron, pero se obligó a mantenerse erguido, con la mente acelerada al darse cuenta de que este amable desconocido acababa de recibir un golpe destinado a él. Anciano, acabas de cometer el peor error de tu inútil vida, gruñó Clyde, flexionando los nudillos magullados. Nadie se mete en mis asuntos en mi pueblo, pero el anciano se mantuvo firme, y algo había cambiado en su postura. El hombre sumiso y suplicante de momentos antes había sido reemplazado por alguien que se comportaba como un líder, alguien acostumbrado al respeto y la responsabilidad. Sus ojos oscuros sostuvieron la mirada de Clyde sin pestañear. ¿Tu pueblo?, preguntó el anciano en voz baja. Esta tierra ha visto a muchos que afirman ser sus dueños. Todos creen que su tiempo durará para siempre. La multitud afuera había crecido, y sus murmullos se volvían más agitados. A través de la ventana, Sawyer pudo ver a hombres quitándose los sombreros y a mujeres cubriéndose la boca conmocionadas. Se corrió la voz rápidamente de que algo grave estaba sucediendo en el puesto comercial de Murphy. Clyde pareció percibir el cambio de atención, y su ira se intensificó. Agarró al anciano por la pechera de su camisa tradicional. La tela se rasgó ligeramente bajo su agarre. No me importa tu filosofía, anciano. Me importa el respeto, y me lo vas a dar. Fue entonces cuando Sawyer hizo algo que sorprendió a todos, incluso a sí mismo. A pesar de su agotamiento, a pesar de su miedo, a pesar de verse superado en todos los sentidos, dio un paso al frente y colocó su delgada mano sobre el enorme brazo de Clyde. «Déjalo ir», dijo Sawyer en voz baja. «Por favor». La palabra por favor pareció flotar en el aire como una plegaria. No había desafío en ella, ningún desafío. Solo una simple petición humana de una persona a otra. Por un instante, algo cruzó por el rostro de Clyde, algo que podría haber sido su conciencia, enterrada durante tanto tiempo, intentando aflorar. Pero entonces Murphy, el dueño de la tienda, habló desde detrás del mostrador. «Clyde, viene el sheriff. Lo veo calle abajo». El anuncio lo cambió todo. El rostro de Clyde repasó rápidamente una serie de cálculos, y Sawyer prácticamente pudo verlo sopesando sus opciones. Ser atrapado maltratando a un anciano nativo y a un niño sin hogar delante de medio pueblo crearía problemas que incluso alguien con la influencia de Clyde tendría dificultades para superar, pero lo que ninguno de ellos sabía era que este enfrentamiento había sido presenciado por ojos ajenos a los de los habitantes reunidos y que las consecuencias de este momento serían mucho más allá de lo que un sheriff fronterizo podría manejar. El sheriff Coleman se abrió paso entre la multitud frente al puesto comercial de Murphy, con el rostro curtido y sombrío, consciente de que cualquier situación que involucrara a Clyde Hargrove rara vez terminaba bien. Su mano descansaba sobre la culata de su revólver, no porque esperara usarlo, sino porque Clyde respetaba la fuerza más que las palabras. Dentro de la tienda, Clyde soltó al anciano y retrocedió un paso. Su rostro se transformó rápidamente en una máscara de inocencia herida. «Sheriff, menos mal que está aquí». Estos dos estaban causando problemas en la tienda de Murphy. Los ojos expertos del sheriff Coleman captaron la escena rápidamente. Las cuentas esparcidas por el suelo, la camisa rota del anciano, el rostro asustado pero decidido del niño y el rostro enrojecido de Clyde contaban una historia que contradecía por completo las palabras del comerciante. «¿De verdad?», preguntó el sheriff secamente. «¿Qué pasó aquí?». Murphy se removió incómodo detrás del mostrador, con la mirada fija entre Clyde y el sheriff. Todo el pueblo sabía de los negocios entre los dos hombres,
y Murphy le debía a Clyde más dinero del que podría pagar en toda su vida. Bueno, sheriff. El viejo indio vino con ganas de comerciar, pero no hacemos negocios con gente de su clase. Cuando le pedí que se fuera, se puso agresivo, y este chico empezó a amenazarlo. Sawyer se quedó boquiabierto ante la descarada mentira, pero antes de que pudiera hablar, el anciano le puso una mano suave en el hombro. La tristeza en los ojos del anciano delataba haber escuchado tantas mentiras antes. «Sheriff», dijo el anciano en voz baja, «vine buscando medicinas para mi nieta enferma. Ofrecí un trato justo. Estos hombres destruyeron mis bienes y amenazaron con violencia. Este joven demostró valentía al defenderme cuando yo no podía defenderme». El sheriff Coleman estudió los rostros a su alrededor. Con la mandíbula pensativa, había mantenido la paz en pueblos fronterizos el tiempo suficiente para reconocer la verdad cuando la oía, pero también conocía las realidades políticas de su posición. Clyde Hargrove era dueño de la mitad de los negocios en el pueblo y contaba con la confianza de gente importante de la capital territorial. El sheriff se dirigió directamente a Sawyer. «¿Tienes algo que añadir a esta historia?» Sawyer sentía la garganta como papel de lija, pero se obligó a pronunciar las palabras. «Le estaban haciendo daño, sheriff. Solo quería medicinas para su familia. Tiraron sus cosas al suelo y las rompieron a propósito». El sheriff asintió lentamente y luego observó las cuentas dispersas. Incluso para su ojo inexperto, la artesanía era claramente valiosa. El tipo de trabajo intrincado que tardaba meses en completarse. Nadie destruiría tales objetos accidentalmente. «Clyde», dijo el sheriff con cuidado, «esta gente parece tener una versión diferente de los hechos». El rostro de Clyde se ensombreció, pero mantuvo la voz serena. «Sheriff, usted me conoce. Soy un hombre de negocios respetado en esta comunidad. ¿Va a confiar en la palabra de un vagabundo sin hogar y un viejo indio antes que en la mía?» La pregunta flotaba en el aire como el humo de una fogata, y todos en la sala comprendieron sus implicaciones. No se trataba solo de lo ocurrido en el puesto comercial. Se trataba de poder, privilegio y la justicia que existía en lugares donde la ley aún se escribía. La mano del sheriff Coleman se apretó contra el cinturón de su pistola y Sawyer pudo ver el conflicto desarrollándose en los rasgos curtidos del hombre. Pero lo que el sheriff decidiera a continuación determinaría si la justicia tenía algún significado en su pequeño pueblo fronterizo y si el coraje se recompensaba o castigaba cuando provenía de quienes no tenían nada que perder. El sheriff Coleman caminó lentamente alrededor de los abalorios dispersos. Sus botas, crujiendo suavemente sobre los pedazos rotos. El silencio en la habitación se tensó como la cuerda de un arco, y Sawyer podía oír el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos. Finalmente, el sheriff se agachó y recogió un collar parcialmente intacto, examinando los intrincados diseños con sincero aprecio. «Es un buen trabajo», dijo en voz baja, y luego miró al anciano. «¿Tu nieta lo hizo?» El anciano asintió, con la voz cargada de emoción. «Solo tiene 12 años, pero tiene manos talentosas». Algo cambió en la expresión del sheriff Coleman, y cuando se levantó, su postura había cambiado. Miró a Clyde directamente, y su voz transmitía la autoridad de su placa al hablar. «Clyde, te lo voy a preguntar una vez más. Y quiero la verdad.
¿Destruiste la propiedad de este hombre? Clyde se sonrojó y apretó los puños. Sheriff, no me gusta tu tono. Quizás olvidaste quién paga los impuestos que financian tu salario. Quizás olvidaste que hice un juramento para proteger a todos en este territorio, no solo a los ricos, respondió el sheriff con serenidad. Ahora responde a mi pregunta. La tensión en la sala era tan densa que parecía presionar las paredes. Murphy se acurrucó tras su mostrador, deseando claramente estar en cualquier otro lugar. Los hombres contratados por Clyde se revolvieron nerviosos, sus manos moviéndose instintivamente hacia sus armas, pero sin atreverse a desenvainarlas con el sheriff presente. Sawyer observó con asombro cómo el anciano daba un paso al frente, con su curtida mano extendida hacia el sheriff Coleman. No hay necesidad de que este conflicto continúe. Me iré en paz y buscaré ayuda en otro lugar. Pero el sheriff Coleman negó con la cabeza. No, señor, no lo hará. Esto es un asunto de derecho. Se volvió hacia Clyde. Pagará por los daños y se disculpará con este hombre y el niño. La risa de Clyde fue áspera y amarga. ¡Y una barbaridad! Sheriff, está cometiendo un error que le va a costar el trabajo. Tal vez, respondió Coleman con calma, pero algunas cosas valen la pena. Las palabras parecieron electrizar el aire de la habitación. A través de las ventanas, Sawyer pudo ver cómo la multitud afuera crecía, con los rostros pegados al cristal mientras intentaban escuchar lo que sucedía adentro. Se dio cuenta de que este momento daría que hablar en el pueblo durante años, sin importar cómo terminara. Clyde dio un paso amenazador hacia el sheriff, pero la mano de Coleman se movió hacia su arma con un movimiento tan fluido y practicado que era evidente que lo había hecho muchas veces. No lo haría, Clyde. No delante de todos estos testigos. Pero lo que sucedió a continuación lo cambiaría todo, porque en ese preciso instante, un sonido diferente a todo lo que nadie en la sala había oído. Jamás comenzó a crecer en la distancia, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba, hasta que pareció sacudir los cimientos mismos de la. El sonido era un trueno, pero no del cielo. Era el estruendo de cascos, decenas de ellos, acercándose desde las colinas orientales a un ritmo constante y decidido. Todos en el puesto comercial de Murphy se quedaron paralizados al oír el rítmico golpeteo cada vez más cerca, y a través de las ventanas pudieron ver a la multitud afuera volteándose hacia la calle principal con expresiones de asombro y creciente preocupación. Sawyer apretó la cara contra el cristal y sintió que se le cortaba la respiración. Los jinetes emergían del calor que brillaba en el horizonte, no con la caótica prisa de un ataque, sino en la disciplinada formación de un pueblo que había dominado el arte de la equitación durante incontables generaciones. Vestían ropas tradicionales combinadas con equipo práctico de la frontera, con el rostro pintado con símbolos que denotaban una seria intención. «Dios mío», susurró el sheriff Coleman, olvidando su arma mientras observaba a los jinetes que se acercaban. Debían de ser 100. El rostro del anciano se había transformado por completo. Había desaparecido el anciano sumiso que había estado pidiendo medicina. En su lugar se alzaba alguien con porte de líder, alguien acostumbrado al respeto y la obediencia. Sus ojos oscuros brillaban con una emoción que podría haber sido satisfacción. «Jefe Royce Barrett», susurró Clyde, palideciendo al reconocerlo. Su jefe Royce Barrett. El anciano sonrió por primera vez desde que entró en la tienda, y había algo a la vez dulce y terrible en su expresión. «Yo soy, y esta es mi gente. Ven a ver qué le ha pasado a su líder». Los jinetes ya habían llegado a las afueras del pueblo. Sus caballos se movían en perfecta sincronía mientras formaban un amplio semicírculo alrededor del puesto comercial de Murphy. El jinete líder,
Un hombre corpulento con cabello gris acero y cicatrices que denotaban muchas batallas, desmontó y caminó hacia la tienda con el paso seguro de un guerrero nato. A través de la ventana, Sawyer pudo verlo detenerse justo afuera, con su mirada penetrante captando cada detalle de la escena. La mano del hombre descansaba con indiferencia sobre el mango de un cuchillo en su cinturón, pero no había nada de indiferencia en la forma en que estudiaba cada rostro visible a través del cristal. «Ese es Sterling Maddox», dijo el jefe en voz baja. «Mi líder de guerra ha estado observando desde la colina desde que llegué a tu pueblo. Al no regresar como estaba previsto, vino a buscarme». El rostro de Clyde palideció por completo y le temblaron las manos al comprender todas las implicaciones de la situación. Ya no se trataba de intimidar a un anciano indefenso y a un niño sin hogar. Se trataba de haber humillado y amenazado a un jefe tribal delante de testigos, y la noticia de tal insulto se extendería por las comunidades nativas más rápido que la pólvora. El sheriff Coleman enfundó su arma y se dirigió a la puerta con movimientos cuidadosos y deliberados. «Jefe Barrett, soy el sheriff Coleman. Me gustaría hablar con su líder de guerra si le parece bien», pero antes de que el jefe pudiera responder, Sterling Maddox empujó la puerta y entró en la tienda. Su presencia parecía llenar todo el espacio. Sus ojos se posaron primero en su jefe, notando la camisa rota y el moretón que se formaba en el brazo del anciano, y luego se desviaron para examinar las cuentas esparcidas por el suelo. Cuando su mirada finalmente se posó en Sawyer, el chico sintió como si alguien que podía ver a través de su alma lo estuviera examinando. Pero no había hostilidad en esos ojos oscuros, solo una profunda curiosidad por algo que podría haber sido aprobación. «¿Quién estuvo contigo?», preguntó Sterling a su jefe, con la voz autoritaria de alguien acostumbrado a ser obedecido sin rechistar. El jefe Barrett posó su curtida mano sobre el hombro de Sawyer, y el chico sintió la fuerza y la dignidad que lo habían sostenido durante 7 décadas de penurias y liderazgo. Este joven guerrero se interponía entre mí y quienes querían hacerme daño. Cuando me golpeaban no huía, cuando me amenazaban no se escondía. Tiene el corazón de nuestro pueblo, aunque su piel es diferente. Sterling Maddox estudió a Sawyer con intenso escrutinio, fijándose en la ropa raída del chico, sus mejillas hundidas y la expresión desafiante de su mandíbula a pesar de su evidente miedo. Tras un largo momento, el líder de guerra asintió lentamente, como si hubiera llegado a un juicio interno. «¿No tienes familia?», preguntó Sterling directamente. La voz de Sawyer salió apenas un susurro. «No, señor». «¿Nadie? ¿No tienes casa?». «No, señor. Duermo donde puedo encontrar refugio». Sterling intercambió una mirada significativa con el jefe Barrett, y entre ellos se cruzó algo que no necesitaba palabras. Los ojos del jefe se llenaron de una calidez que transformó todo su rostro al volverse hacia Sawyer. «Entonces os ofrecemos a ambos. Nuestra tribu tiene antiguas leyes sobre el valor y el honor. Cuando alguien arriesga su propia seguridad para proteger a uno de nuestros ancianos, especialmente a nuestro jefe, se le considera familia. Defendiste no solo a un anciano, sino al padre de nuestro pueblo». Las palabras golpearon a Sawyer como un puñetazo, y por un instante se quedó sin aliento. Tras años durmiendo en callejones y mendigando, tras ser rechazado en cada puerta y haber sido dicho inútil por gente como Clyde Hargrove, alguien le ofrecía una familia. «No lo entiendo», balbuceó Sawyer. «Ni siquiera me conoces». El jefe Barrett sonrió, y había una infinita bondad en sus ojos oscuros. «Sé que cuando el mal se manifestó, no apartaste la mirada. Sé que cuando un extraño necesitó ayuda,
se la brindaste aunque no tuvieras nada que ganar. Sé que tienes el coraje de un guerrero y el corazón de un protector. ¿Qué más necesito saber? Sterling dio un paso al frente y puso su mano sobre el otro hombro de Sawyer. Nuestras costumbres son claras. Ya no estás solo en este mundo. Aprenderás nuestras costumbres, aportarás tu fuerza a nuestro pueblo, y a cambio, tendrás hermanos y hermanas que nunca te abandonarán. Clyde Hargrove, que había permanecido paralizado durante todo este intercambio, recuperó de repente la voz. Un momento. No puedes llevarte a ese chico sin más. Hay leyes sobre la custodia y los procedimientos adecuados. La mirada de Sterling se dirigió a Clyde con la frialdad del viento invernal, y su voz transmitía una silenciosa amenaza al hablar. El chico elige por sí mismo. En cuanto a ti, comerciante, mi jefe me dice que destruiste objetos sagrados hechos por las manos de un niño moribundo. Golpeaste a un anciano que vino en busca de ayuda para su nieta. Estos son insultos que no se pueden ignorar. El líder guerrero metió la mano en una bolsa de cuero que llevaba en el cinturón y sacó un puñado de monedas de oro, más dinero del que la mayoría de la gente del pueblo fronterizo había visto jamás en un solo lugar. Contó una cantidad que habría bastado para comprar todo en la tienda de Murphy 2 veces, y la colocó sobre el mostrador. Esto paga por los bienes destruidos, con una compensación por el insulto infligido a nuestro pueblo. Considérelo un regalo, porque lo que mereces y lo que recibes son cosas muy diferentes. El sheriff Coleman dio un paso al frente, con voz cuidadosamente neutral. Creo que eso resuelve el asunto de los daños. Jefe Barrett, ¿habrá otras consecuencias por lo que sucedió hoy aquí? El jefe consideró la pregunta cuidadosamente. Su mirada, pasando del rostro aterrorizado de Clyde a la multitud de habitantes del pueblo visible a través de las ventanas. La noticia de los eventos de hoy llegará a cada tribu desde aquí hasta las grandes montañas. La opinión que nuestro pueblo tenga de este comerciante dependerá de sus acciones de hoy en adelante. No somos irrazonables, pero no olvidamos. El rostro de Clyde palideció al comprender plenamente las palabras del jefe. La hostilidad de las naciones tribales haría prácticamente imposible el comercio en todo el territorio, y su imperio comercial se desmoronaría en cuestión de meses. El jefe Barrett se volvió hacia Sawyer, y su voz volvió a ser suave. La decisión es tuya, joven guerrero. Puedes quedarte en este lugar donde has sufrido, o venir con nosotros y descubrir el verdadero significado de la familia. Sawyer recorrió el puesto comercial con la mirada una última vez, fijándose en los restos dispersos del hermoso trabajo de cuentas, la postura derrotada de Clyde y el gesto de aprobación del sheriff. Entonces miró a los amables ojos del jefe y vio algo que nunca antes había visto dirigido a él. Aceptación incondicional. Elijo a la familia, dijo Sawyer con firmeza. Y por primera vez en años, se sintió verdaderamente seguro. Mientras se preparaban para partir, Sterling se acercó al oído de Sawyer. Hay algo más que deberías saber, hermanito. La nieta enferma cuyo bordado de cuentas fue destruido se recuperó hace 3 días. El viaje del jefe al pueblo nunca tuvo que ver con la medicina. Se trataba de poner a prueba el corazón de la gente que vive aquí. Eres el único que pasó. Afuera, los 100 guerreros esperaban pacientemente a que su jefe saliera del puesto comercial con su nuevo hijo adoptivo, caminando con orgullo a su lado. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la polvorienta calle, y los habitantes del pueblo observaban en respetuoso silencio cómo Sawyer montaba el caballo que Sterling le había ofrecido. Mientras cabalgaban hacia las colinas orientales, Sawyer miró atrás, al pueblo fronterizo que nunca lo había querido. No sentía amargura,
solo gratitud por las duras lecciones que lo habían preparado para reconocer la bondad genuina cuando finalmente aparecía. Detrás de él, Clyde Hargrove se encontraba en la puerta del puesto comercial de Murphy. Un hombre destrozado que había aprendido demasiado tarde que la verdadera riqueza no se mide en oro ni propiedades, sino en el respeto y la lealtad de quienes más importan. El niño que había llegado aquella mañana como nadie se convirtió en hijo, hermano y miembro de un pueblo que valoraba la valentía por encima de todas las virtudes, y en las tierras tribales donde pasaría el resto de su vida. La historia de su lucha contra la injusticia se contaría en torno a incontables hogueras, inspirando a generaciones de jóvenes guerreros a comprender que el heroísmo no tiene nada que ver con el tamaño ni la fuerza, sino con la voluntad de hacer lo correcto, cuando todo está en juego. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable de la frontera, donde el honor y el coraje se unen de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Tu apoyo es fundamental para nosotros.